La voz del cóndor malvinense. Un programa que evoca la gesta histórica de Malvinas y toda la actualidad nacional. Porque queremos construir el futuro de nuestra patria con memoria. Conducción Horacio Ricciardelli. Co-conducción María Lelia Coco. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de La Voz del Cóndor Malvinense, un programa que transmitimos los días viernes de 15 a 18 por AM 1650 Radio Fénix y grabamos los días martes por Spreaker.com. Pueden escucharnos en nuestra propia radio online www.frecuenciacondor.com.ar. Nuestras vías de comunicación: teléfono 4381-7914, 011 si llaman desde el interior del país. Para mensajes de texto 155-818-1138. Las páginas de nuestro movimiento www.movimientocondor.com.ar, www
pdni.com.ar, www.pdni.org. Y en nuestra página de la radio, www.frecuenciacondor.com.ar, tienen la posibilidad de enviarnos mensajes de voz. A la izquierda, a la derecha, perdón, de pantalla, hay una solapita roja que ustedes le dan clic y se abre una grabadora de voz que dice recording, le dan clic ahí arriba de recording, luego pueden escuchar lo que han mandado, después con send, que quiere decir enviar, nos mandan el mensaje que lo vamos a leer aquí en nuestros estudios. El correo electrónico, la voz del cóndor malvinense, @gmail.com, o bien el de la radio, frecuencia.condor@gmail.com. Y ya le damos la bienvenida al creador y titular del programa, el vicecomodoro Horacio Ricciardeni. Muy buenas tardes, Horacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, María Lelia. Muy buenas tardes, audiencia de La Voz del Cóndor Malvinense. Bueno, ante todo quiero recordar que realmente el día de ayer nadie prácticamente se ha acordado de esta fecha de un 26 de agosto, de un hecho muy significativo. Un 26 de agosto de 1833, ya se van ubicando en la fecha, en la cual evidentemente estábamos de alguna forma olvidándonos, pero como nuestro programa se lanza los días martes, hoy quisimos homenajear, siendo 27 de agosto, un hombre que cada vez está tomando más trascendencia. ¿Por qué? Porque estamos hablando que un 26 de agosto de 1833, le doy un dato, el 2 de enero de 1833, las fuerzas colonialistas inglesas invaden Malvinas, y eso sí fue una invasión, y no como todavía algunos siguen hablando del 2 de abril de 1982 como una invasión argentina. Esa es la forma de hablar, de expresarse justamente de Inglaterra. Quieren que por el idioma y por las palabras entre en una reivindicación que no le corresponde, ni histórica, ni jurídica, ni geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso la Argentina, el 2 de abril de 1982, recupera de una usurpación británica que fue este 2 de enero de 1833. Unos meses después, este 26 de agosto, como la época en pleno invierno malvinense, ¿no?, con mucho frío, viento y nevada, hubo un grupo de gauchos que fue liderado por Antonio Rivero y que habían acordado un plan de tomar la comandancia británica de las islas, y los principales establecimientos del lugar, como el almacén de ramos generales, bajarían la bandera inglesa y salían la Argentina y darían vivas a la patria, esperando que ese grito soberano llegase al continente. Pero vamos a relatar que ese 3 de enero, para ser más preciso, que estábamos hablando, un día posterior, la corbeta británica Clio había intimado a rendirse al coronel argentino José María Pinedo. Pinedo reunió a los criollos, porque no nos olvidemos que había un gobierno legalmente constituido, que en ese momento estaba el gobernador Bernet, y que seguían en la línea sucesoria de más de 22 gobernadores, cuando inclusive era virreinato del Río de la Plata, dependiendo de España,
como virreinato, creado en 1776, y que el entonces Pinedo, coronel Pinedo, reunió a los criollos ese 3 de enero y le dijo que no tenía fuerzas suficientes para resistir el ataque colonialista de esta flota inglesa, y estaba formada por la fragata Clio y otro buque de guerra que estaba esperando más adentro del mar. Por supuesto, se rindió, no se disparó un solo tiro y regresaría de inmediato a Buenos Aires. Los gauchos, que murmuraban y demostraban su descontento y querían de alguna forma ser patriotas y no tan fácilmente regalarle las Malvinas a los invasores ingleses. Pinedo les ofreció volver a bordo de la fragata Sarandí con él. Los gauchos se negaron. Dijo que su patria estaba allí, en Malvinas, y que ofrecían su vida para defenderla. Y que, ¿qué dijo en ese momento? Nuestra esperanza y nuestro futuro está en defender a la patria desde las Malvinas. Por supuesto, Pinedo embarcó y en la definición de relación de fuerza entre los bandos inglés y el argentino, ninguna duda que favorecían claramente al bando inglés. Y la patria, cuando preguntó Rivero y se quedó frente de sus gauchos, nunca nos enseñaron que durante todo ese año de 1833 y hasta el 18 de marzo del 34, un puñado de gauchos aguantó los trapos allá en Malvinas. Por eso, del 3 de enero al 26 de agosto, el día de que se denomina de esta revolución de Rivero en Malvinas, flamearon ambos pabellones, el inglés y el argentino. Era un poder dual el que mandaba en las islas, pero ese equilibrio, como todo equilibrio, se rompió un día como este de ayer, un 26 de agosto de 1833, donde solo flameó en adelante la bandera argentina. ¿Saben quién lo testimonió? El naturalista inglés Charles Darwin, que cuando llegó en marzo de 1833 no pudo evitar que su dibujante oficial, Conrad Martens, retratara nuestra enseña patria flameando en Malvinas. Darwin cuenta que fue cordialmente invitado a comer un asado con cuero por los gauchos. Por eso, gloria y honor a este gaucho Rivero y a los patriotas de Malvinas en este día y siempre. La Academia Nacional de la Historia registró este hecho histórico, pero aclarando que eran gauchos matreros, ladrones, asesinos, ladinos y corruptos, a los que solo motivaba la ambición del oro y el dinero. Por eso, un 18 de marzo, las tropas inglesas derrotaron a Rivero. Por supuesto, fue encarcelado, perseguido, inclusive trasladado a Londres, donde inclusive se le ofreció comprarlo y donde se escapó y tuvieron que recapturarlo y volverlo otra vez a la Argentina. ¿Y donde murió el gaucho Rivero? Sí, como tenía que ser. Con las botas de patriota, muere en la famosa batalla, el combate de la Vuelta de Obligado en 1845, defendiendo otra vez la soberanía nacional. Por eso, este hombre cada vez está tomando
más impulso en la historia dentro de los tantos patriotas que lucharon contra los invasores ingleses y tantos en la Guerra de la Independencia como la Vuelta de Obligado y en Malvinas. Tenemos el justo deber de recordarlo. Por eso hoy, 27 de agosto, recordamos esta fecha que tenemos que tenerla presente de ahora en más, porque significa también estos héroes anónimos, estos héroes que, como quisieron enlodarlo, como siempre, estos, digamos, malditos que escriben a veces la historia torcida y que lo trataron de matrero, ladrón y todos los calificativos habidos y por haber, pero que realmente los únicos que valoraron su accionar justamente fue el enemigo inglés. Por eso no queríamos dejar pasar hoy esta lección de historia, y más con la situación actual que estamos teniendo. Por otro lado, también quiero recordar y felicitar a Rolando del programa Malvinas, que se emite por la radio de Malargüe al sur de Mendoza y que se llama Clamor Malvinas, Clamor de Gloria. Ayer estuvimos casi una hora saliendo al aire en el programa, que es muy escuchado y extensamente difundido. Abarcan más de 400 kilómetros de la zona de influencia, desde Malargüe hacia el norte, al sur y hacia el este, dado que al oeste tienen, por supuesto, la hermosa cordillera de los Andes. Por eso te mandamos un fuerte abrazo, Rolando. Te felicitamos por el programa, dado que muy promocionado, y sobre todo por difundir los hechos de Malvinas. Sí, a él y su señora Lorena y sus 4 hijos, que son 2 grandes amigos, son amigos de este programa, y bueno, desde el 2 de abril que no hablábamos con ellos, la verdad que gente excelente. Bien, bueno, vamos a pasar una canción ahora, vamos a hacer una pequeña alegoría justamente a Suripatria. La nostalgia invade las cuerdas de esta dulce y criolla guitarra, y la tarde me duelen recuerdos que recorren el tiempo y me abrazan, y la tarde me duelen recuerdos que recorren el tiempo y me abrazan. Día a día renuevo ese fuego de querer invadirme de patria, y a pesar que este camino es duro, no reniego por ello de amarla. Y a pesar que este camino es duro, no reniego por ello de amarla. Madre, ¿qué será de mi tierra si olvidamos cómo nació? Y a esos hombres que por defenderla entregaron su vida y valor. Ven, hermano, cantemos la samba, que en el canto renace una flor. Noviembre que sangre en mi pecho, y en el sur un canal se entregaba
Desde el cielo reclaman los muertos, no se vende la celeste y blanca. Desde el cielo reclaman los muertos, no se vende la celeste y blanca. La nostalgia durmió en el recuerdo y esta samba quedó en mi guitarra. Y estas viñas jamás se rindieron y le siguen cantando a la patria. Y estas viñas jamás se rindieron y le siguen cantando a la patria. Madre, ¿qué será de mi tierra si olvidamos cómo nació? Comencemos a querer lo nuestro, que en lo alto crece el pabellón. Ven, hermano, cantemos la samba, que en Mendoza renazca ese amor. Bueno, muy linda canción, Suri Patria, en la voz de Pablo y Alejandro López, cantantes malvineros, los hermanos López. Hay muchas canciones que vamos a ir subiendo a la radio. Y bueno, y quería leer algo que me han hecho llegar acá por Facebook, que considero que es bastante interesante. Ahora estábamos, si bien Horacio estaba hablando de Malvinas y bueno, de Caucho Rivero, su defensa de la soberanía, me gustaría compartir con ustedes algo que nos ha hecho llegar María Rita Fuentes, que es el manifiesto de los principios no negociables. Muchas veces nos preguntamos a quién votar. Hay algo que es mucho más importante en nuestra radio, y nuestro movimiento tiene una concepción cristiana de lo nacional, y pocas veces hablamos de qué debemos votar o qué principios debemos tener en cuenta a la hora de votar. En octubre tenemos las elecciones legislativas, por supuesto, el voto es libre, es secreto, pero es bueno que quienes profesan la fe católica o cristianos en general, porque esto es válido para todas las otras confesiones cristianas, nosotros tenemos hermanos evangélicos que están con nosotros también. Así que estos principios están detallados en el punto número 83 de la exhortación apostólica posinodal Sacramentum Caritatis, que hizo, elaboró durante el pontificado de su santidad Benedicto XVI, actualmente Papa Emérito. Manifiesto de los principios no negociables. Queremos manifestar nuestro común acuerdo en la defensa de los siguientes valores no negociables: la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, la protección del matrimonio y la familia concebida como el compromiso de un hombre con una mujer abierta a los hijos, la libertad de enseñanza cuyo sujeto de derechos son los padres, el bien común contra todo tipo de corrupción y también como opción preferencial por los más débiles cultural y económicamente. Estos son los principios básicos para la actuación coherente del cristiano en política. Han sido denominados no negociables por el Papa Benedicto XVI y avalados por su sucesor, el actual Papa Francisco, enumerados de esta manera: el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Por lo tanto, como católicos entendemos que no podemos por coherencia colaborar con partidos políticos que no respeten y defiendan de forma inequívoca estos principios, aunque dejando a salvo estos valores no negociables, cada candidato y elector es libre de adoptar la actitud política que desee y de secundar las iniciativas públicas que considere más convenientes en ejercicio de su libertad inalienable. Animamos a asociaciones, instituciones, organizaciones religiosas, laicas, sindicatos y partidos políticos a defender y difundir estos principios. Pedimos a los electores que cada vez que tengan que ejercer su derecho a votar, por coherencia den su apoyo dentro de sus legítimas preferencias políticas a los grupos políticos de ámbito nacional que se manifiesten inequívocamente
a favor de estos principios no negociables. Bueno, muy bueno para tener en cuenta porque a la hora de votar, bueno, aunque en la Argentina muchos se dicen católicos y han votado leyes contrarias Sí, justamente. o se dicen cristianos. O se dicen cristianos en general, porque nosotros siempre tratamos de tener amplitud, dado que tenemos gente de otras confesiones. Decimos acá católicos porque, bueno, en Argentina si bien hay gente de muchas otras religiones, tenemos una gran mayoría de gente bautizada católica, digo, como ¿no es cierto? cristiano y católico, ¿no? Cristianos y católicos, sí. En la cual no Sí, sí. pueden, hay Además una las- contradicción, y si son peronistas, peor. Claro, bueno, Porque eso yo Perón quisiera... dijo clarito, profundamente humanista Y profundamente cristiano. profundamente Sí, que en un foro una vez me dijeron que estaba hablando pavada porque había puesto eso y le puse las 20 verdades, se las subí. Bueno, hablando de 20 verdades, acá tenemos dos Tenemos visitas. compañeros de la zona de La Matanza Sí. y compañeros de mucho trabajo, militancia, que le vamos a decir que se presenten. Sí. Juan, Hablen fuerte. Adelante. Hablen fuerte, acá se... Mi nombre es Juan Carlos Bermión Solo, tengo 66 años, soy padre de 3 hijas, 3 niñas, mujeres, tengo 5 nietos, Ah, 3 mujeres y 2 varones, y soy un hombre feliz por abrazar la causa que nos legara el general Perón, más allá de la delincuencia ideológica y económica que se ha infiltrado dentro de la estructura del movimiento nacional y de nuestro partido. Creemos que los hombres que tenemos cana y algunos hemos perdido el pelo, estamos convencidos que debemos hacer algo para recuperar la esencia de nuestro movimiento. Hay que recuperar nuestro partido. Si bien comprendo y entiendo a muchos compañeros que dicen que el peronismo se puede realizar desde cualquier parte, cosa que es cierta, también asumo de que es importante recuperar la estructura para devolverle a la sociedad la felicidad de los días que hemos vivido nosotros con el peronismo. Gracias, Juan. Vos desarrollás tu militancia y que yo conozco y valoro. Te he visto de hace un buen tiempo cómo trabajás por lo que estás diciendo. O sea, sos consecuente de lo que decís con lo que haces. Y acá me viene el famoso dicho de Perón que decía: mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Parece que este apotegma muchos se han olvidado, y sobre todo no los militantes, que viven siendo permanentemente traicionados. Por eso está como está el Partido Justicialista, que es la expresión, la herramienta legal de lo que era el gran movimiento nacional peronista, doctrinario, de todo tipo. Por eso, conociéndote y sabiendo de tus desvelos, fatigas, y que me consta en tu honestidad de lo que decís, y para bien de poder hoy o mañana recuperarlo, porque está y ha sido invadido por una manga de delincuentes que se han apropiado de todo y lo han vaciado de contenido, que eso es lo peor de todo. Por eso creo que primero te agradezco el estar en el programa La Voz del Cóndor Malvinense, y segundo, felicitarte, y para la audiencia, que es muy vasta, inclusive en el exterior, te conozcan y sepan que todavía hay peronistas de ley, hay hombres en el campo nacional peronista que todavía representan esas 3 inclaudicables banderas, como fueron la soberanía política, la justicia social y la independencia económica, más en estos momentos cuando se está hablando de todo esto del default, de los holdout, nombres
tribunales de Nueva York, Corte Suprema de Nueva York, carajo, y la Argentina está dependiendo de un país extranjero y de una Corte Suprema, ni de un gobierno, peor que el colonialismo. Peor. Por eso tenemos que llevar adelante esos planteos y a través de la única expresión. Bueno, lo vamos a saludar también, presentarte, por favor. Sí. No, quédate Fuerte. Hable un fuerte, poquito nada más. fuerte porque los micrófonos. Este es 360, pero hablen fuerte. Bueno, mi nombre es Mario Almada, también soy militante peronista de La Matanza. Lo acompaño a Juan a todos lados porque tengo mucho que aprender de él. Y también estoy en contra de todos estos raros acontecimientos de política económica, social. Y bueno, por un peronismo mucho más sano y bueno, trataremos de lograrlo. Gracias, Mario. Conciso y al pie, como dicen, ¿no? No es mucho. Bueno, antes de pasar a seguir un poco con ustedes y que había empezado María Lelia a delinear, yo quiero recordar porque me han pedido ya y inclusive de ciudades del interior, en qué consiste la propuesta del Partido Defensa de Nuestra Identidad. Y esto les quiero aclarar que son 20 puntos a similitud de las 20 verdades peronistas y la he elaborado justamente para que se interpreten esas 20 verdades y con estas 20 puntos que serían programáticos. Y el primero es desarrollar la unidad de los argentinos en base al pensamiento nacional y popular. Segundo, soberanía política. Tercero, justicia social. Cuarto punto, independencia económica. Quinto, garantizar la seguridad aplicando con toda la fuerza de los poderes del Estado, base de la concordia y la paz entre los argentinos. Sexto, una cosmovisión geopolítica y estratégica de defensa del interés nacional argentino y latinoamericano. Séptimo, reconstrucción del Estado y de sus industrias estratégicas, en especial la de la defensa nacional. Octavo, reconstrucción del aparato productivo. Noveno, poner en marcha la cultura del trabajo y del ahorro interno. Décimo, integración territorial, recuperar el espacio geopolítico del Atlántico Sur, Mar Antártico, Islas Malvinas, Sangui del Sur, Georgia del Sur y Antártida Argentina. 11. Fortalecer el mensaje de Dios, promoviendo desde el cristianismo los valores espirituales, éticos y morales que dignifiquen al hombre. 12. Recrear la comunidad organizada como fuerte sentido de la solidaridad entre los argentinos y nuestros hermanos de Latinoamérica. 13. Reconstruir el tejido social y familiar, fortaleciendo el entramado de interactividades cuyo núcleo es la familia. 14. Reforzar la cultura nacional, apoyando las tradiciones y costumbres populares que afianzan una comunidad organizada tendiente al bien común. 15. Promover los valores espirituales y éticos morales como guía de los proyectos políticos y económicos, puesto al servicio del ser humano. 16. Defensa de las instituciones fundacionales de la patria, la Iglesia, el movimiento obrero organizado, el empresariado nacional, las Fuerzas Armadas y todas aquellas instituciones señeras en la historia argentina. 17. Restaurar la Constitución del 49. Nadie habla, muy pocos hablan de esto, que fue derogada por un decreto, ¿no? Después vamos a hablar. 18. Recuperación del patrimonio nacional en todas las expresiones del quehacer de la nación. 19. Profundización de la investigación de la deuda externa y eterna que compromete muchas generaciones de argentinas. 20. Afianzar la unión nacional, la defensa común y reconstrucción
de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Fuerzas Policiales con la implementación del Servicio Cívico Militar de Defensa. Estos son los 20 puntos que, como dije, tienen como espejo y reflejo esas 20 verdades peronistas. Así que el que se quiera hacer el distraído, que se haga el distraído, pero yo creo que son por lo menos un comienzo y puntos a seguir para reconstruir hoy o mañana justamente el movimiento nacional peronista y reconstruir la patria, que está muy unido a ello. Bueno, Juan, contanos un poquito. La verdad, primero quisiera mandar un saludo a todos los oyentes. Segundo, agradecer en tu persona a todos los compañeros que se están subiendo a este proyecto, porque entiendo de que no se puede construir la política desde la disociación. La política se construye a través del amor, de la fe, ¿sí?, de la realidad, de la no mentira, a través de asumir compromisos con la gente que está dispuesta a asumir compromisos por nosotros, digamos, o por la estructura que están conformando. Y en estos tiempos son tiempos difíciles, porque desde el advenimiento del capital a la fila del Partido Justicialista, todo se ha convertido en un toma y daca. Fueron corrompiendo a los compañeros por necesidad. Primero los llevaron al hambre, a la miseria, a las necesidades, a que muchos de ellos perdieran sus familias porque las mujeres los corrían de la casa. Y lo mismo ocurría con las compañeras que militaban. Nos vendieron el verso de las manzaneras. Después de la manzanera y manzaneros pasamos todos, la gran mayoría, a ser punteros. Cuando se dieron cuenta que puntero ya era una mala palabra porque ya nos habían metido la droga a transitar por toda la provincia y por toda la nación, sacaron ese, dejaron de ser manzaneros y hoy se han convertido en empleados. Las miles de cooperativas que existen, que algunas cobran y otras cobran los funcionarios, digámoslo. Exacto. Fueron estructuradas y armadas para terminar de matar a la militancia política. Entonces pasaron a ser empleados y al empleado lo ordena el capataz y al capataz lo ordena el patrón. Entonces ha perdido la esencia de poder pensar por él. Y para él hoy es más importante 1.200 pesos. 1.200 pesos que trabajar 365 días para luchar y encontrar una vida mejor. Aquella que hemos vivido nosotros, en donde los niños eran los únicos privilegiados, en donde los ancianos querían seguir viviendo, ¿sí?, porque estaban esperanzados en eso nuevo que se presentaba al país a través de la mano de Perón y de nuestra compañera Evita. ¿Qué decir de nuestros hombres? Porque no trabajaba el que no quería. Uno salía de un empleo y se cruzaba de vereda. No había que caminar, se cruzaba de vereda, ¿sí? Y enfrente le estaban pagando 40 o 50 centavos más la hora, que para esa época Era plata. era mucha plata. Sí, señor. Y yo lo planteo desde
mi vida de adolescente. Yo a los 16 años fui elegido por mis compañeros, por joda dijeron algunos, que lo representara como delegado en la UOM de La Matanza. Y qué UOM era, ¿eh? En aquellos tiempos, la UOM era conducida por un compañero, digamos, Baluch, representante del comunismo. Entonces, ustedes se pueden imaginar que entrar en plenario delegado ahí era cobrar de entrada, de salida y de despedida. ¿Sí? Pero bueno, uno había amantado todo eso y sabía que si se presentaba y elevaba una denuncia porque no tenían polaina los trabajadores, al otro día estaba el Ministerio de Trabajo. Y yo me pregunto en estos tiempos, ¿dónde está el Ministerio de Trabajo? En la calle Alem. Está claro. Ah, Entonces, salud no existe. Arman carcasas que dicen ser hospitales, la inauguran 3 o 4 veces, pero los hospitales no tienen enfermeras, los hospitales no tienen médicos, los hospitales no tienen insumos, los hospitales no tienen medicamentos. Lo único que tienen los hospitales es gente mendigando que alguien se decida a atenderlo en algún momento, cuando él quiera o el sistema lo permita, ¿sí? Para diagnosticar qué es lo que tiene. Yo me pregunto, ¿con qué se cura? Si no tiene para comprar una mísera pastilla, un mísero antibiótico, ¿con qué se va a curar? también que los turnos te lo dan a meses. Exacto. Se muere la persona. Sigue enfermo. El hombre sigue enfermo. Y cuando el hombre se enferma, todo su entorno se contamina y se enferma. También. Porque todo el mundo está pendiente de ese hombre que todos los días venía con el sustento a su casa para que mínimamente pudieran comer una vez por día. Entonces, mi pregunta es, ¿estaría bueno que la presidenta, ahora con todo lo que hay que garpar, o todo lo que hay que pagar, nos pudiera dar de comer por 6 pesos? Estaría bueno, sería algo importante, ¿sí? La cola en la casa de gobierno llegaría hasta Luján, más o menos, ¿no? Y pasaría un poco Y más. pasaría, yo creo. Entonces uno dice, ¿cómo nosotros, que hemos vivido otros tiempos de bonanza, de trabajo, ¿sí? Yo recuerdo en aquellas épocas, las mujeres eran inmensamente felices porque habían logrado tener, ¿sí?, lo que nunca habían tenido, el voto, y poder decidir. Y en conjunto yo recuerdo escuchar a mi padre hablar con mi madre y decirle no, porque mi padre era evitista y mi madre era peronista, ¿sí? Entonces por ahí se daban algunos conatos. Y yo, Juan, crecer. te hago una propuesta. Sí. Se nos termina el bloque. Seguimos y también ya está en los estudios acá la compañera que la vamos a hacer presentar. Sí. No, dice que no. ¿Cómo? Sí, aunque se Una va a tener que militante saludar, de va a tener primera. que Bueno, saludar. nos vamos a un corte porque así lo exigen las reglamentaciones y continuamos con la voz del cóndor malvinense.